Yo creo, hermanos, que va a llegar un punto en Uruguay que Dios nos va a poner en lugares críticos, en momentos críticos de la historia para bendecir esta nación. Porque si Dios nos dijo a nosotros que íbamos a ser una iglesia, que íbamos a romper con las estructuras religiosas y de la cultura que cree que lo que vivimos acá adentro es todo un fanatismo estúpido y que lo vamos a romper, Dios se va a encargar de formar generaciones que estén capacitadas para ir a hablar con autoridad a esa gente. Lo que vamos a hacer esta noche básicamente es compartir con ustedes lo que es la primera lección de nuestras bases de Iglesia Nación. Cuando usted viene a Iglesia Nación y empieza a querer ser parte de Iglesia Nación, comienza lo que se llama el CFLS, el Centro de Formación de Líderes Sanos. Y ese Centro de Formación de Líderes Sanos empieza con nuestras bases, ¿verdad? Y son 8 semanas, luego vienen las 12 semanas y bueno, después viene el tema del liderazgo. Pero en las 8 semanas nosotros enseñamos a la iglesia, a la gente que es parte de la iglesia, por qué nos llamamos Iglesia Nación, ¿verdad? Que no es el fruto de que estaba bueno el nombre y tenía marketing, entonces como era lindo así lo pusimos. No, fue que Dios nos dio una palabra puntual que llevó a la iglesia a dejar de ser en aquel tiempo Centro Cristiano Nuevo París, a pasarse, como se llama ahora, desde el 2008 a la fecha, Iglesia Nación. Bueno, no solo explicamos eso, sino que dejamos en claro que como iglesia nosotros tenemos un texto bíblico base, clave para nosotros, que es nuestro texto rema, nuestro texto bíblico de cabecera. ¿Cuál es ese texto bíblico de cabecera? ¿Cuál es el texto bíblico? Génesis 12, 2. ¿Y qué dice Génesis 12, 2? ¿Se acuerdan? Te bendeciré. Y no me acuerdo, ¿no? ¿No se acuerdan? Vamos a leerlo, Génesis 12, 2. Dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. ¿Dice eso? ¿Sí, no? ¿Cuántos se acuerdan de la primera clase? Yo les recomendaría a todos que este próximo martes se vengan a tomar la primera clase de... Nuestro texto lema es Génesis 12:2 que dice, y haré de ti una nación grande. Y por eso somos Iglesia Nación. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y haré de ti una nación grande. Y dijimos, la iglesia es la nación de Dios en la tierra. Y por eso Dios nos habló de ser Iglesia Nación, porque entendimos que cada nación tiene una cultura, tiene una constitución, tiene una forma de proceder, ¿verdad? Y nosotros como iglesia somos la nación de Dios en la tierra. Y dijimos que este texto tiene 4 partes, tiene 4 etapas. Y siempre que usted viene a las clases de las 8 semanas, damos estas clases y empezamos por esta, que es la primera, para dejarle en claro que nosotros creemos que Dios va a hacer esto con nosotros. Lo creíamos cuando éramos una iglesia chiquitita, lo creemos ahora que somos una iglesia medianita y lo vamos a creer cuando seamos una iglesia gigante. ¿Cuántos dicen amén? Porque es lo que Dios nos habló y como Dios cumple sus promesas, nos va a bendecir en gran manera. Y cuando estaba preparando la prédica para hablar hoy de misiones, porque se nos va Gastón y Caroline, se nos van de misiones, se nos van, como dice ahí en Marcos, y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y ellos se van. Yo quería que entendieran que esto no es el fruto simplemente de una casualidad de la vida que se dio, sino que es un plan eterno de Dios en el que estamos metidos y que como iglesia nosotros tenemos que entender la importancia de los procesos de Dios. Cuando uno viene a la iglesia sin entender la profundidad de lo que la iglesia puede llegar a afectar a una nación, y uno es parte de la iglesia para cumplir con ciertas cosas, para hacer ciertas cosas. Pero no logra entender la dimensión de que Dios te puso acá para usarte. Nosotros en esta clase lo primero que decimos es que Dios es un gran arquitecto, que así como este celular tiene una forma, alguien antes de crearlo lo dibujó, ¿verdad? Lo planificó, lo diagramó.
y lo creó virtualmente. Y este celular que hoy lo vemos materializado es el fruto ¿de qué? De un celular que primero estuvo en lo virtual, lo dibujaron en lo virtual y luego se materializó. Y dijimos, Dios hace lo mismo con nosotros. Dios primero en lo espiritual nos forma, tiene un plan. Por eso dice la Biblia, en el vientre de tu madre te conocí y en el vientre de tu madre te santifiqué y te di por profeta a las naciones. ¿Qué está diciendo? Antes que naciera yo tenía un plan contigo. La gran diferencia que nosotros tenemos con los perros y con los gatos es que nosotros tenemos libre albedrío, decidimos, no hacemos la cosa por instinto. No es que Dios nos hace y nos manipula. Nosotros somos libres de decidir hacer lo que se nos antoje. Entonces Dios tiene un plan contigo. La gran diferencia con este celular, que el celular cuando lo fueron a crear hicieron el celular que vos estás viendo ahora y no había forma. Contigo es distinto. Vos hacés y decidís hacer lo que se te antoje con tu vida y si le vas a dar lugar a Dios o no. ¿Qué es lo que hace la inmensa mayoría de la gente? Y hace lo que quiere y después le echa la culpa a Dios. ¿No? O sea, hace su vida, nunca jamás puso a Dios en su vida para nada, nunca le pidió, no, ¿y por qué me pasa esto si Dios existe? Pero vos fuiste a preguntarle al Señor, hablaste con Dios, tuviste una relación con Él, le consultaste, ¿qué pensaba Dios de esto? ¿Qué? ¿Hablaste algo con Dios? Nada, bueno, pero pretendés ahora que Él te cargue los platos rotos de tu vida. Eso que hacemos con Dios nos lleva muchas veces a alejarnos del plan eterno de Dios y a no entender de que Dios realmente tiene un plan con nosotros, que no estamos acá porque estamos acá. No, Dios quiere bendecirnos para ser de bendición y que las generaciones que vienen después que nosotros disfruten del trabajo, de lo que nosotros hicimos para bendición de ellos. Ese concepto no existe. ¿Por qué? Porque hay un egoísmo tan concentrado en el sistema en el que vivimos que lo importante acá no es que vos le des a otros que no sabés ni quiénes son lo que el esfuerzo, el trabajo, sino que simplemente vos disfrutes y chau. Y todo el tiempo te van a decir que vos disfrutes la vida loca. ¿Por qué? Porque así vivimos en un mundo egoísta que lo único que quiere es hacer lo que a uno le parece y punto, y tener lo mío, mi casita, mi auto, mi televisión de 75 pulgadas y listo. A mí me matan los ateos porque los ateos se la agarran con los cristianos, se la agarran con los creyentes. Y yo me pregunto, qué absurdo, porque si yo fuera ateo, o sea, los cristianos tenemos por lo menos un poquito de conciencia. ¿Y qué decimos? Bueno, nos vamos a morir. Y vamos a ir al cielo. Y creemos en la eternidad y creemos que vamos a estar un día con el Señor. Y entonces vivimos para matarnos acá, ¿no? Vivimos para edificar y nos vamos pronto. El ateo no, dice, no hay más nada. Bueno, si lo único que tenés es la vida, lo tendrías que cuidar. No sé, me mataría para hacer cosas, para extender la vida, no pelearme con... ¿Qué tiene que ver un cristiano que el pobre desgraciado está creyendo en algo que no existe? ¿Qué tiene que ver él? ¿Que me la agarro con él? En vez de agarrármela con él, me la tendría que agarrar ¿con qué? Con la vida mismo, y tendría que trabajar para la vida, para extender la vida. No sé si me estoy explicando. Sin embargo, ellos se entretienen con pegarnos o con tratar de hablar cosas como que son... Cuando en realidad nosotros somos consecuentes con lo que creemos, nos vamos a ir a un lugar mejor, y ellos no son consecuentes porque lo poco que tienen no lo disfrutan. ¿A qué voy con todo esto? A decirte que vos tenés dos formas de vivir la vida dentro de la iglesia. Siendo consecuente con lo que crees, o simplemente viniendo a la iglesia para pasar un lindo momento, ver si algo te llevas para tu casa de parte de Dios en tu vida y listo. Si eso fuera así, es un penal, hermano, porque no creamos nada, no generamos nada a nivel de tiempo. Y cuando pasen los años no vamos a poder ver para atrás y decir, esto fue lo que hicimos. Y Dios trabaja con generaciones. O sea, Dios me usa a mí para bendecir al Jonah y usa al Jonah para bendecir a su hija y seguramente usa a su hija para bendecir a su nieta o a su nieto. Así trabaja Dios, no como nosotros pensamos. ¿Qué hacemos nosotros? Creemos que Él me tiene que solucionar. Estoy con alguna deuda ahí, Señor, ayúdame con las cuentas que no puedo. Estoy con una enfermedad, saname la enfermedad, Señor, saname. O necesito un milagro de X cosa, Señor, hacemos un milagrito. Dios no está para eso. Dios está para trabajar en nuestras vidas por generación en generación. Lo dice la Biblia todo el tiempo. Entonces, cuando yo veo la Biblia, dice, y haré de ti, le dice a Abraham, una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Lo que me está hablando es que Dios no le está diciendo esto solo a Abraham, sino que lo está diciendo a él, a sus generaciones y a las generaciones que van a venir después de él. Porque es imposible que Dios haga solo con Abraham todo lo que le prometió que iba a hacer. Entonces, ¿qué viene detrás de Abraham? Mucha gente que va a cumplir con el propósito eterno que Dios tenía con Abraham, que Dios tenía con todos ellos. Ahora, lo primero que le dice, ¿cuánto le gustaría que Dios los bendiga, le engrandezca su nombre y sean de bendición? ¿Cuánto dicen amén? Bueno, lo primero que tenés que hacer es lo que dice el versículo 1, que dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra
que te mostraré. O sea que Gastón y Caroline arrancan diciendo, bueno, Dios me va a hacer grande, rajemos. Y ya se van, vete de tu parentela de la casa. Ahora, no siempre va a ser así. Ni Dios siempre actúa con todos iguales. No es que ahora todos tenemos que pensar que entonces, si Dios me quiere usar, tengo que rajar e irme. Y es un poco lo que te quiero enseñar en esta noche, que como venimos hablando hace un tiempo atrás, hay una ley de hermenéutica que nos enseña que cuando vos encontrás algo en el Antiguo Testamento que se confirma en el Nuevo Testamento y luego el Señor Jesús hace mención, normalmente es una ley espiritual. Voy de vuelta, cuando vos encontrás una regla en el Antiguo Testamento que luego se repite en el Nuevo Testamento y que el Señor Jesús la practica o la lleva adelante, es una ley espiritual, la tenemos que tomar como eso, como una ley espiritual de parte de Dios. Y cuando esta ley se evidencia en el todo de la Biblia y yo no le doy corte, no me importa un bledo y me estoy perdiendo de algo poderoso de parte de Dios para mi vida, para mi familia y para los que vienen después de mí. Entonces, cuando nosotros decimos en CFLS, haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre, te bendeciré y serás de bendición, nosotros lo separamos en 4 etapas. ¿Cuántos se acuerdan en nuestras bases de eso? De las 4 etapas de que Dios hace el ciclo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan o no? Si no se acuerda, usted vuelva al CFLS, le va a hacer bien, hermano. Venga tranquilamente, mire que las muchachas dan buenas las clases, vengan que lo esperamos para tomar la clase. Esas 4 etapas que nosotros creemos que vamos a vivir en Dios tienen un sentido. Haré de ti, dice, una nación grande. Y acá empieza a manifestar las 4 generaciones. Y hoy lo que vamos a hacer es una comparativa de cómo estas 4 palabras proféticas que Dios le da a Abraham se cumplen en su descendencia. Y esto es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere bendecirnos a nosotros según la generación que seamos, para seguir haciendo el ciclo de bendición generacional que Dios tiene para con la iglesia y con nuestra vida. Hay gente que se frustra, ¿por qué? Porque no es como fulano o como mengano, espiritualmente no logró lo que logró sultano o perengano, pero capaz que vos no sos la generación que tenés que hacer eso. Capaz que vos sos otra generación. Y ahí entramos en un dilema cuando no entendemos la ley de Dios y los procesos de Dios. Fíjense, ¿de dónde era Abraham? Abraham dice que era de Ur de los Caldeos, ¿verdad? Y Dios le dice, salí de ahí. ¿Dónde queda Ur de los Caldeos? En Irán. Era iraní, no era, usted dice, no, nació en Irán, no, era iraní. ¿Y qué pasaba en Irán? Era toda la idolatría estaba ahí. Y Dios le dice, Abraham, salí de ahí. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos se adoraba a Dios por medio de cosas, amuletos, al sol, a la tierra, a todo, al dios fuego, al dios... Y todo era idolatría. Y entonces Dios que le dice, salí de esa idolatría a la tierra que te voy a dar, te voy a bendecir. Y ahí nace lo que se llama la generación de Abraham. Haré de ti algo grande, algo distinto. ¿Quién vendría a ser la generación? La generación de mi viejo, por ejemplo. Mi viejo fue el primero de toda su familia que conoció a Jesús, que tuvo un encuentro con Dios. Anteriormente a mi viejo no creían en Dios. ¿Me explico? No eran cristianos, no habían tenido un encuentro con Jesucristo. Y mi viejo y mi madre se encuentran con Dios. Para los que no conocen la historia de mi padre, es cortita, él era en los tiempos de los Tupamaros, era parte de ese grupo y cuando él tiene este encuentro con Dios le dice a la gente, voy a cambiar esta forma de vida que llevo porque tuve un encuentro con Dios, esto ya no me interesa tanto. Le dijeron, ya se te va a pasar, vos tranquilo, ya se te va a pasar. Pero mi padre había tenido de verdad un encuentro con Dios. Y entonces desde ahí mi familia cambió, o sea, de ser una familia, como yo les contaba, mi viejo con 5 hijos y mucha violencia, muy agresivo verbal y reactivo y todas estas cosas que habían en casa, con todos mis hermanos, mi padre, mi familia comienza a ser una familia distinta. ¿Por qué? Porque Dios entró en la familia. Mi padre fue la primera generación, la generación de Abraham, la generación que cree que Dios lo va a sacar de ahí a un lugar mejor para hacer algo grande con ellos. ¿Cuál es la tarea de esa generación, de la generación de Abraham? Salir de la idolatría.
Si yo me pongo a analizar la vida de mi viejo no logró grandes cosas, no lo dejaron hacer en aquellos tiempos que eran recontradictadores en la asamblea, que no lo dejaron hacer en el instituto porque era divorciado. Calculen ustedes, no tuvo grandes logros que uno diga, hoy logró, cambió, fueron gente a ver un estadio, no sé, conquistó las naciones, fundó 5, no hizo mucha cosa, pero hizo algo muy importante. Salió de la idolatría que vivían en nuestra familia, que vivía la familia de él, salió de Ur de los Caldeos, dejó de ser aquel idólatra y de vivir la vida que llevábamos para darnos a toda la familia una vida mejor, con Dios. Y esa fue la gran tarea de papá y la gran tarea de mi vieja. Yo no puedo pretender que mi vieja sea lo que soy yo o que logre lo que yo he logrado, ni por asomo, porque ella no fue la tarea de mi vieja, ni la tarea de mi viejo. La tarea de ellos fue sacarnos de la idolatría en la que estábamos metidos, como lo hizo Abraham. La tarea de Abraham fue salir de la idolatría en la que estaba metido, salir de Ur de los Caldeos a la tierra que Dios tenía para darles. Y entonces, salir de una vida de idolatría era la misión de mi viejo. Y no se le puede pedir más que eso. Hay gente que está metida en la idolatría, que tener una cintita roja es lo más normal, porque ellos creen realmente que la cintita roja le va a dar el poder para que la envidia no les toque. Y ellos son capaces de creer en que hay un poder sobrenatural que les da la cintita roja, pero no son capaces de creer de que la historia lo muestra, lo evidencia de que Jesucristo resucitó y hoy podemos tener una relación con Él. Pero sí creen que hay un poder sobrenatural que hace que la cintita roja te dé unos rayos láser que a vos te hace sacar la envidia por otro lado y entonces no crees en eso. Vos te pones a hablar con la persona y decís, pero vos crees en esto. Sí, porque esto es para la envidia. ¿Para qué? Y eso que es idolatría pura y dura. Cuando yo tengo que tener un intermediario entre Dios y los hombres, no hay nadie, dice, entre Dios y los hombres. No hay solo entre Dios y los hombres. Jesucristo, no hay más. O sea, yo te puedo dar un consejo, te puedo decir, mirá, viene por acá, esto es lo que dice la Biblia. Pero yo no te puedo decir, tenés que hacer esto porque, si no, ¿qué? Sí, vos haces lo que querés de tu vida. No hay mentira, no hay intermediario. Es Jesucristo, hombre. Y cuando nosotros ponemos idolatría en un montón de cosas que nos rodean, lo que estamos haciendo simplemente es agarrarnos de esas cosas, de esa idolatría, para creer en eso antes que tener una relación con aquel que nos amó. Mi padre logró eso, salir de la idolatría en la que estábamos metidos. Mi vieja recontra jugaba. Y ella estaba con los números, 0, 2, el 4, el muerto, no sé qué, el 54, el 55, yo qué sé, no me acuerdo. Pero era una cosa que se sabía todos los simbolismos. Soñaba tal cosa, el 0, 5, 4, iba a la tómbola. Totito, andaba buscando hacerme la tómbola. Si mi madre me está viendo, te mando un saludo, ¿verdad? Gracias a Dios. Y está mal, pastor, jugar a la tómbola. No, es idolatría. O sea, vos estás creyéndole que el azar te va a bendecir, que Dios pon tu mano, Señor, dame la guita, Señor, pon tu mano. Y seguramente, en algún momento le pegás y vos creés, estás completamente seguro que ese es el medio de Dios para bendecirte. Básicamente como que yo le diga al Señor, bájame 20 kilos, Señor, bájame 20. ¡Ay, gracias, Señor! No me educa en nada. ¿En qué me educa? En nada. Porque sigo creyendo que puedo comer cualquier cosa como un gordo y después mañana le oro a Dios que me sane y me baje el peso. Y hay gente que cree en eso. Es una fe mágica. No sé de dónde la saca, pero es una fe mágica absurda. Y entonces de pronto yo me doy cuenta de que mi viejo logró algo maravilloso. Lo que su generación tenía que lograr, ¿qué era? Salir de la idolatría. Dejaron todo eso. ¿Por qué? Porque se enamoró de la Biblia, de la palabra de Dios. Tenía una relación con el Señor. Yo lo veía de mañana orando y leyendo la Biblia. Yo los veía de verdad. No es joda esto, no es que estoy mandándome la parte. Los veía mi padre en la mañana, antes de que me leyendo la palabra de Dios y orando juntos. Y eso a mí me daba una tranquilidad de que Dios estaba en el asunto y lo veía después en las situaciones. Mi padre pasó, para los que no conocen la historia, de ser un tipo que estaba en la misma llaga a ser gerente general de Antel. O sea, él empezó haciendo zanjas en la UTE, cuando era la UTE Antel, hacía zanja para meter los pozos y terminó siendo gerente general de Antel con tercero de liceo. ¿Qué es eso? Salió de la idolatría. Y es eso. Y nos bendijo a todos nosotros. Y esa es la primera generación. Así que si vos sos la primera generación de cristianos, no te mates mucho, ¿no? Mirá que esto no es que vos tenés que conquistar el mundo.
Solamente tenés que salir de la idolatría y mostrarle a tu familia y a aquellos que están contigo de que vos saliste de toda aquella basura, porque ahora tenés una relación con una persona que te ama más que nadie, que no es ni el pastor ni el líder de la iglesia, no, es Dios que te amó desde antes de nacer, te trajo a este mundo con un sentido mucho más profundo de lo que vos mismo te imaginás. ¿Cuántos pueden decir amén? Y viene una segunda generación, que es la generación, mi generación, la generación de Isaac. Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Después viene otro. Ahora lo vamos a ver. ¿Quién es? Después de Jacob. ¿Quién? José. No tengan miedo, no tengan miedo. José. Y ahí están las 4 generaciones claritas. Yo soy esta generación. Muchos de acá son esta generación. ¿Cuál generación? La de que los padres salieron de la idolatría, le enseñaron una nueva vida, nacimos en el Evangelio y no tenemos un llamado a salir. ¿A dónde querés salir? A ningún lado. No tenemos que salir porque estamos bien. O sea, si vos naciste en el Señor, no tenés que salir para ningún lado. Naciste en el Señor, dale gloria al Señor. Gloria a Dios, mantenete y crecé y desarrollate y explotá tu potencial. Porque hay gente que quiere salir corriendo ¿a hacer qué? No. La de la idolatría ya salió tu padre. Ahora vos tenés que mantenerte en el Señor, porque los Isaac fueron llamados a permanecer. Por eso dice Génesis 22, dice 1, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriab y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Que usted diga ahora, capaz que está pensando, ¿Dios le dijo que fuera a sacrificar a su hijo? Bueno, en aquella época, unos capítulos más adelante, hay unos libritos más adelante en Levítico, muestra cómo se sacrificaban a Moloc los niños, se los sacrificaba. Era una locura, hermano. Dios nunca va a pedir eso, por supuesto. Esto fue un trato de Dios con él. Pero, ¿qué pasó en este monte? Yo estuve leyendo y dice que, miren, así lo voy a leer tal cual porque así lo saqué del artículo. Dice, otra de las características significativas del monte Moriah es que está justo delante del monte de Sión y entre ambos forman la explanada de Jerusalén. Justamente en una de las laderas del monte Moriah es donde está el Calvario o Gólgota. Ni más ni menos que el lugar donde fue crucificado Jesucristo. Y acá nos morimos todos. ¿Por qué? Porque lo que Dios hizo fue decirle, el Isaac que nació va a tener que ser formado como fue formado Jesucristo. El Isaac que nació va a tener que permanecer y tener el carácter de Jesucristo. Esto es mucho más difícil, porque la tarea que tengo yo, por lo menos, la demanda que siento sobre mis hombros, es que así como papá salió de la idolatría para darme hoy la posibilidad de conocer a Cristo y vivir, no vivir ni a palo la vida que Él vivió, ni tener que pasar todo lo que Él pasó, yo tengo el desafío o la misión de ser formado en Cristo. O sea, tengo que tratar de parecerme en lo que más pueda a lo que fue el Señor Jesús. Y ser misericordioso, y ser compasivo, y ser... Cuesta un montón, pero dice, vas a tener que ir a morir ahí si querés ser el Isaac que Dios quiere que tú seas. Lo que Dios te dice es, hay un monte donde voy a formarte. Entonces, si tus padres te permitieron nacer en la iglesia, bueno, ellos hicieron algo muy importante, salieron de la idolatría. Ahora a vos te toca formar tu carácter en Cristo. Porque tenés la oportunidad de vivir toda tu vida con el Señor. Conocé a Cristo, enamorate del Señor, fíjate cómo Él actuaba y seguramente vas a empezar a tener una vida mucho mejor. ¿Por qué? Porque Cristo se va a manifestar en ti. Si eres de la generación, entonces, de esta segunda generación, lo que te manda el Señor es a permanecer en Él. Permanece, porque eso es la clave. Porque se sigue el ciclo de Abraham se sigue con Isaac. La bendición que Dios le prometió a tu viejo viene sobre tu vida. Tengo dos noticias acá, una buena y una mala. La buena es que si vos sos de la generación de Abraham y tu hijo se apartó, viste que vos decís, pero mi hijo venía a la iglesia y ahora no viene más, se apartaron. Te quiero dar una buena noticia. Si vos sos la generación de Abraham y te apartaste de la idolatría, la Biblia dice en Isaías 43:5,
no tengas miedo, porque yo estoy contigo. Te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente, y les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel, desde los rincones más lejanos de la tierra, tráiganlos. O sea, lo que Dios te dice, vos tranquilo, si vos sacás la idolatría de tu casa, de tus hijos me encargo yo los traigo en su momento cuando fuere tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Lo malo es que si vos sos cristiano de chico y te apartás, sos un Isaac, que no te importa un bledo ser un Isaac, y te vas y vivís tu vida y haces la tuya, volvés atrás. Y esa es la gran tentación. ¿Por qué? Porque me aparto y vuelvo a la generación de Abraham. Así que termino volviendo al Señor y en vez de vivir la vida con lo que ya venía, no, tengo que empezar de cero porque metí la pata hasta el cuerno, hice cualquiera, hice la mía, viví. Y en vez de disfrutar de la bendición de tener a mis padres en el Señor, hice lo que a mí me parecía. Yo siento que soy la generación de Isaac. El Señor me bendijo y lo que tengo que hacer es permanecer en Él y tratar de mostrar el carácter de Cristo. Pero luego viene otra generación más, que es la tercera generación, la generación de Jacob. Y sabe que esta generación sería ¿quién? El Gasti, por ejemplo, Gastón, que se va ahora a Chile. La generación de Jacob. Y la generación de Jacob es buena porque miren lo que dice la Biblia en Génesis 32, 27. Dice, ¿cómo te llamas? Están peleando ahí Jacob con el ángel. Preguntó el hombre. Jacob le contestó. Y él le dijo, ángel, entre comillas, tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante serás llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Esta tercera generación de personas, el caso de Gastón, el caso de otros que vendrían a ser, o sea, la mamá de Roxana vino al Señor, la mamá de Delmi vino al Señor. ¿Quiénes son la mamá de Delmi y la mamá de Roxana? La generación de Abraham. Y ahora está Delmi. Usted lo mira y dice, no puede ser que te tuvo una generación anterior con lo pecador que es. Bueno, hermano, hay cosas, hay excepciones. Bueno, y ahí vino el Delmi. Que el Delmi, ¿cómo la vivió? De taquito. Porque no pasó ningún problema. Pasó 2000 problemas, pero él conoce al Señor desde chico. Hay gente que no se da cuenta de la bendición de eso. Él se da cuenta, por supuesto. Y Roxana lo mismo. La madre conoció a Cristo. Y la madre la trajo a Roxana a los pies del Señor. O sea, la madre pagó la parte de sacar de la idolatría. Ahora ellos, los Isaac, y ahora vienen los Gastones. ¿Qué? ¿Que van a ir a Chile? ¿Que van a salir? Mira vos. ¿Y qué van a hacer los Gastones? Engrandeceré, dice el Señor, tu nombre. No dice engrandeceré mi nombre. Dios podía decir engrandeceré mi nombre. Él no dice Dios no dice engrandeceré mi nombre, dice engrandeceré tu nombre. Dios no tiene problema con engrandecer tu nombre. Dios no tiene problema con bendecirte para que vos seas reconocido. Los que tenemos problema con la fama y con ser reconocidos somos nosotros. Los que nos mareamos con los aplausos y nos queremos algo somos nosotros. Pero Dios no tiene problema en engrandecerte. Dios quiere engrandecer tu nombre. Quiere que la gente te mira y diga, che, antes era tal cosa. Pero ahora no, este anda bien. O sea, a los chorros, ladrones, eso lo vivimos nosotros. La generación que de los Isaac, de los que pagamos el precio de que nos digan cualquier, porque somos los Jacob, ¿viste? El Jacob el engañador, entonces, y eso lo pagamos nosotros lamentablemente. Pero ellos, dice la Biblia, no, ellos van a ser los que Dios los va a bendecir y le va a engrandecer su nombre. Yo creo que muchos de los que están acá no se están dando cuenta que Dios quiere engrandecer tu nombre. ¿Para qué? Para bendecirla en la iglesia de Cristo. Y es ahí donde vamos a ver profesionales, donde vamos a ver gente destacada en el deporte, gente destacada en el arte, gente destacada en la ciencia. ¿Por qué? Porque esta gente entendió de que sus padres permanecieron, fueron formados y ellos son la generación que Dios va a engrandecer su nombre. ¿Para qué? Para que Dios sea exaltado en esos lugares. Y esto fue lo que hizo Dios con Jacob. Le dijo, no vas a ser más Jacob, ahora vas a ser Israel. Y aquí nace en este hombre la nación que hoy gobierna el mundo. ¿Usted se cree que los judíos no están detrás de todas las cosas? Por favor, claro que sí. Jacob nace y nace la generación donde Dios te bendice y engrandece tu nombre. Cuando vos no entendés esto, vos no entendés cómo va el orden, ni entendés la bendición
de los que estás haciendo por otros. Yo sueño realmente, de verdad, que cuando yo tenga 60 años seamos tan grandes, la iglesia sea tan impactante, que los que son hoy niños acá sean los que lleven todo adelante y que sean de tanta bendición para la nación, que nosotros tengamos el orgullo de decir, qué bueno, valió la pena pagar el precio. Porque no estamos trabajando para nosotros, estamos trabajando para las generaciones que vienen. Pero hay gente que no lo entiende esto. No lo entienden los Abranes, no lo entienden los Isaac, no lo entienden los Jacob, y por consiguiente no lo termina entendiendo la cuarta generación. Haré de ti una nación grande. ¿Cómo dice después? Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. La cuarta generación es la generación de José. O en el Nuevo Testamento, la generación, o en el Antiguo también, porque fueron los 12 hijos que tuvo Jacob, ¿verdad? Las 12 tribus, o los 12 discípulos, porque el 12 significa gobierno. Esta sería ¿saben qué generación sería? La generación de la Evangelina. ¿Viste la hija del Santi y del Chino? Ahí están acá, mirá, los José. ¿Quiénes son? El padre del Chino, la generación de Abraham. Salieron de la idolatría. ¿Verdad? El Chino, ¿qué fue? Isaac. Pará, me falta uno. Claro, los abuelos del Chino, ahora sí, los sabrán, ahí va. Los abuelos del Chino los sabrán. Los padres del Chino, Isaac. El Chino, Jacob. Y la Eva, los José. Para los que no conocen, Eva Angelina es la hija más chiquitita. Y yo me pongo a pensar que ahora, dijera yo, es una ratita, ¿verdad? Y quizás sean parte de los que van a gobernar cuando nosotros ya estemos grandecitos. ¿Y cómo va a ocurrir eso? Cuando entendamos que Dios trabaja en las generaciones. Y entonces esta gente entendió, y José, para los que no conocen la historia, fue el hijo de Jacob, que fue llevado a Egipto, que fue llevado preso, que los hermanos lo vendieron, le tenían envidia. Bueno, dice la Biblia que cayó preso después de haber sido valiente y de haberse alejado de una mujer que lo quiso violar, porque fue así literal. No fue que él quiso violar a la mujer lo quiso violar a él, y él salió rajando desnudo, calculen que tuvo cerca la cosa, pero rajó, así lo cuenta la Biblia, evitó el gran momento, y después de premio lo llevaron preso. ¿Por qué? Porque vino el esposo de la mujer a decir que la mujer le había contado que él se había querido y había sido todo. Y José fue preso. ¿Y qué era el plan de Dios para qué? Para que llegara ante Faraón y después terminó siendo el gobernador de Egipto. Para los que no conocen la historia pueden ver la película, que está muy linda, que es la historia de José. ¿Cómo llega José a gobernar? Creyéndole al plan de Dios, ¿con quién? Con su padre, con su abuelo y con su bisabuelo. Llega a gobernar y a ser hombre de gobierno. La Biblia dice, cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra, pero cuando los perversos están en el poder, el pueblo gime. Mi hermano, yo creo que Dios quiere levantar una iglesia con gente sana que gobierne en bendición y para bien, y no que gobierne para cualquier cosa. ¿Y cómo nacen? El fruto de una generación formada de otra generación y de la bendición de Dios que viene en cadena bajando. Por eso te dejo en claro que lo que está pasando hoy con Gastón, con Caroline, no es el fruto de la casualidad, es el fruto de Dios obrando a través de las generaciones. Y la verdad, son unos gurises. Ellos creen que son grandes. Y para nosotros, cuando nosotros teníamos la edad de ellos, Oscar? Éramos grandes nosotros. Salíamos a pastorear con 19 años, muchachos. La gente, yo le digo siempre a los gurises, a los Oscar y a los demás del equipo, le digo, bueno, la gente nos escuchaba con 19 años, ¿qué sabíamos? Capaz cuando tenga 60 voy a decir de ahora, ¿qué sabía cuando tenía, ¿no? 25.
Sin embargo, ellos toman el desafío, porque son una generación que viene de bendición en bendición y que están creyéndole a Dios. ¿Y podrían estar haciendo otra cosa? Sí. ¿Y podrían dedicarse a otra cosa? Sí. Pero deciden en Dios hacer esto. José termina salvando a una nación de morir de hambre. O a una nación de morir de hambre. Yo creo, hermanos, que va a llegar un punto en Uruguay que Dios nos va a poner en lugares críticos, en momentos críticos de la historia para bendecir a esta nación. Porque si Dios nos dijo a nosotros que íbamos a ser una iglesia, que íbamos a romper con las estructuras religiosas y de la cultura que cree que lo que vivimos acá adentro es todo un fanatismo estúpido y que lo vamos a romper, Dios se va a encargar de formar generaciones que estén capacitadas para ir a hablar con autoridad a esa gente. ¿Y quiénes son los que tienen que ayudar a esas generaciones? Nosotros, para que sean de bendición. O sea que cada uno de nosotros tenemos un viaje que emprender. No sé si vos sos Abraham, no sé si sos Isaac, no sé si sos Jacob o si sos José. Lo que Dios te está diciendo no es que conquistes el mundo, es cumplir con tu parte. Si sos la primera generación, salí de los ídolos, dejá la idolatría, dejá la vida que llevabas de una vez por todas. No sigas jugando a hoy soy cristiano, mañana no, hoy no. Sé libre y vive la vida que tenés que vivir en Dios. La segunda, sos Isaac, no tenés que hacer muchas cosas, tenés que permanecer en el Señor, pero tenés que dejar algo que es muy importante, tenés que morir en Cristo para que la persona de Jesucristo se manifieste en tu vida. No es poca cosa. Si sos la tercera generación, prepárate, Dios va a engrandecer tu nombre. Si te pones en sus manos, Dios te va a hacer una persona reconocida y bendecida para otros, y de bendición para otros. Y si sos de la cuarta generación, la generación de José, Dios te va a poner en lugares de gobierno. Y cuando digo de gobierno, no digo solamente política, porque hay gente que cree que el gobierno es solo la política. Te estoy hablando del gobierno en todas las esferas. Uno de los capos en el genoma humano, Collins, que hizo grandes descubrimientos referentes al ADN, es cristiano y ama a Dios. No es pastor, ni tampoco es político, no es diputado ni ministro. Es un excelente científico en genoma humano y es una autoridad hoy en día que habla desde el punto de vista de la ciencia, habla de Dios. Entonces Dios no te va a poner, Dios no quiere simplemente que seas el pastor o el diputado. No, Dios quiere que seas lo mejor en el área en el que estás y que seas una persona de autoridad y que llegues a marcar la diferencia. ¿Para qué? Para que vos saques pecho y digas qué crack que soy. No, para que lo que Dios le prometió a tu abuelo, a tu padre, a tu bisabuelo, lo cumpla en tu vida. Ponete en pie en esta noche y vamos a orar. Termino. Todos necesitamos emprender el viaje y honrar a nuestra generación. Emprende el viaje y honra a la generación que te tocó ser. Si vos en tu familia nunca nadie antes había tenido una relación con el Señor Jesús, yo te invito en esta noche a que comiences a tenerla. La Biblia dice, yo estoy aquí a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre su puerta, su corazón, yo entraré en él. Cenaré con él y él conmigo. Lo que está diciendo es, yo quiero tener una relación contigo. Si vos no sos esa persona porque ya tenés una relación con Dios, porque tus padres ya eran cristianos, yo te invito a que empieces a ir a la cruz. Ir a la cruz es dejar de hacer todo lo que a vos te parece que tenés que hacer porque vos sos el que tomás, y morir en la cruz y decirle al Señor, Señor, no quiero hacer todo lo que a mí me parece, quiero hacer lo que vos querés que haga. Y de pronto el carácter de Cristo se va a empezar a formar en tu vida. Padre, venimos delante de ti en esta noche, Señor, agradecidos a ti por tu presencia. Gracias por la vida, Señor, de estos hombres con los cuales cumpliste la promesa que le diste a Abraham. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Y gracias por esa palabra que nos diste como iglesia en el 2008, para que ahora hoy seamos iglesia-nación y creamos a esta promesa de 4 partes que se va a cumplir con 4 generaciones, porque creemos, Señor, que Iglesia Nación no va a ser un lugar simplemente para venir a reunirnos los sábados, sino que va a seguir siendo una ola, un río, un despertar, como se llama el epicentro, un lugar donde comienza a ocurrir algo que se va a todos lados.
Gracias por la vida de Gastón y Caroline, que aceptaron el desafío de viajar por el tiempo que tú determines. Pero Señor, que ellos sean y entiendan que tú quieres engrandecer su nombre para bendición, para que muchos te conozcan y muchos entiendan que tú amas, Señor, aquellos que te buscamos en la intimidad. Señor amado, habla a tu pueblo en esta noche, para no estar delante de ti, Señor, simplemente cumpliendo con un ritual, sino conociéndote a ti, el Dios vivo que nos habla y que nos ama. Te adoramos, Santo Rey. Y de pronto te das cuenta de que tienes una misión, ¿sí? Quizás la misión de Abraham, o quizás la misión de Isaac, o quizás la misión de Jacob, o la más extraordinaria, aparentemente, la de José. Yo deseo con todo mi corazón que los hijos y los nietos de los que hemos fundado esta iglesia, de los que hemos trabajado desde el principio, de los que hemos sido pioneros aquí, sean de tremenda bendición en un futuro para la iglesia y para la nación en la que estamos viviendo hoy. Te adoramos, Santo Rey. Te doy a ti, te doy todo a ti. Si nunca has recibido a Jesús en tu corazón, yo en esta noche quiero decirte, es muy simple, es solo decirle a Él que lo reconoces como tu Señor y tu Salvador, y pedirle que entre en tu vida, decirle que te arrepientes de tus pecados. Eso dice la Biblia. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dice Romanos 10, 9 y 10, porque con el corazón se confiesa para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Así que ahí donde estás, con tu boca y bien en alto, dile: Señor, te acepto en mi corazón, te recibo en mi corazón, Señor. Quiero que entres en mi vida y cambies mi ser. Reconozco que te necesito. Señor, mis padres no te conocieron, mi familia no te conoció, pero a partir de hoy seré la generación de Abraham y quitaré la idolatría de mi vida y de mi familia. Aleluya. ¿Te bendijo lo que acabas de ver? Ahora te pedimos que nos ayudes a crecer. Suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y compartí. Y si querés colaborar económicamente, te dejamos el link de PayPal en la descripción.